Ya. Eh, ¿Qué son las vasculitis? Son enfermedades que se caracterizan por presentar inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, determinando así el deterioro o obstrucción al flujo de sangre y un daño de la integridad de la pared vascular. Fíjense en esta imagen que viene. Este es un vaso sanguíneo. Todo esto es un vaso sanguíneo. Y fíjense, está este infiltrado celular. Todo este punteado que ven acá son células inflamatorias. Por lo tanto, es una, que decíamos, es una inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Por lo tanto, va a producir una obstrucción de la luz del vaso sanguíneo. Y por lo tanto, no le va a llegar irrigación a todos los tejidos adyacentes. Este es un nervio. Por lo tanto, este nervio va a dejar de tener irrigación, por lo tanto va a morir. Entonces vamos a tener sintomatología neurológica en este caso, ¿verdad? Entonces, la vasculitis es la inflamación de la pared del vaso sanguíneo. ¿Y qué síntomas vamos a tener o por qué se producen las vasculitis? Se va a producir por una noxa directa, por una inflamación directa o una inflamación indirecta. Una noxa directa espérame un momentito, tengo que quitar el puntero. Fecha, pluma. Les decía, una noxa directa o daño directo es cuando en la vasculitis va a haber un agente directamente directo que va a producir un daño en la pared del vaso sanguíneo. Ejemplo de esto, por ejemplo, una embolia en la endocarditis infecciosa. Algunos microorganismos, por ejemplo, en la endocarditis, en la ductitis, por ejemplo, en los pacientes que tienen una fístula arteriovenosa, una aortitis, una endocarditis bacteriana, los agentes infecciosos van a, van a salir al torrente sanguíneo, se van a instalar en la circulación distal y van a producir una noxa directa sobre el vaso sanguíneo. Por ejemplo, las embolias de colesterol, el mixoma auricular, van a ir y van a tapar los vasos sanguíneos y al alojarse en la circulación terminal van a producir una noxa directa. Ejemplo también de inyección de ciertos materiales tóxicos, por ejemplo, la inyección de cocaína en los pacientes cocainómanos que utilizan pero cocaína no purificada. Por ejemplo, una cocaína no pura. La inflamación directa
esta es una noxa directa, pero acá hay una inflamación en la misma que se inicia en la pared del vaso sanguíneo. La inflamación está dirigida contra el componente vascular. Acá, por ejemplo, hay anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos anticélula endotelial. Entonces, eh, directamente, acá, por ejemplo, en el Good Pasture, en hay anticuerpos dirigidos contra componentes del mismo vaso sanguíneo. O sea, no es una inflamación indirecta, sino de que el proceso inflamatorio está dirigido contra componentes del mismo endotelio vascular de ciertos lugares específicos. Por ejemplo, en el Good Pasture hay anticuerpos contra membrana basal del endotelio renal y del endotelio, por ejemplo, pulmonar. Entonces, hay una inflamación directa en ese lugar. ¿Sí? Acá es noxa directa y acá es una inflamación directa por anticuerpos dirigidos contra algún componente de ese endotelio. Y la inflamación directa, que es el mecanismo más frecuente, acá, por ejemplo, ya tenemos la formación de inmunocomplejos. Por ejemplo, los inmunocomplejos se forman en forma no, no dirigida, se forman a distancia, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, la inflamación no relacionada directamente contra los vasos sanguíneos, simplemente se forman anticuerpos contra DNA y estos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, antígeno que es el DNA, anticuerpo el anti-DNA, se forman a distancia y van viajando y por afinidad terminan, por ejemplo, en el riñón y esto determina la inflamación del riñón a nivel del lupus. En realidad, la glomerulonefritis lúpica es, es una vasculitis lúpica, es una vasculitis renal a nivel del lupus, ¿verdad? ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Hipersensibilidad tipo 3 con formación de inmunocomplejos. Les queda claro esto, ¿verdad? Cuando hemos hablado de inmunología, la primera semana les he explicado bien eso, ¿verdad? Rafael de Ugarte. Sí, doctor, está claro. Entonces, ¿qué mecanismos inmunes utilizan eh, eh, qué mecanismos inmunes se producen? Por ejemplo, tenemos acá la hipersensibilidad tipo 1 asociado a enfermedades atópicas. Por ejemplo, acá tenemos una enfermedad mediada por IgE, donde hay una vasculitis, ¿ya? Por hipersensibilidad tipo 1. Esta se llama la vasculitis de Schur-Strauss. La vasculitis de Schur-Strauss. Obviamente en la vasculitis de Schur-Strauss hay eosinofilia, hay una eosinofilia en sangre periférica de más del 10%, cerca del 30%. Hay alergia, el paciente tiene antecedente de asma y el paciente va a tener vasculitis, y puede tener incluso compromiso renal, compromiso pulmonar. Eso se llama Schur-Strauss o enfermedad de Schur-Strauss. Y hay otra vasculitis, que es la vasculitis urticarial. Son pacientes que se presentan con ronchas, con rash cutáneo muy intenso. Y esta vasculitis urticarial es bastante frecuente. Eh, eh, en realidad la vasculitis urticarial no es frecuente, pero ¿qué se llama? Esta vasculitis urticarial es una vasculitis frecuente en personas que tienen urticaria crónica,
¿ya? Y es mediada por IgE, la asociada a anticuerpos por hipersensibilidad tipo 2. La mediada por hipersensibilidad tipo 2 es los ANCA. Están involucrados la IgM, la IgG, puede ser la IgA, y acá tenemos los ANCA. Los ANCA-C, los ANCA-P. Hay una reacción anticuerpo, pero sí pegados a antígenos que están en la superficie de una célula. Por ejemplo, la proteinasa 3, la mieloperoxidasa, que están en la superficie del citoplasma del neutrófilo. ¿Ya? Como vamos a ver, ejemplo de eso, por ejemplo, la granulomatosis de Wegener o angeitis granulomatosa, actualmente se llama angeitis granulomatosa, la poliangeitis microscópica, el Schur-Strauss en forma tardía, se está en este tipo de hipersensibilidad, pero ahora se sabe que de una tipo 1 pasa a una tipo 4 B. ¿Se acuerdan lo que les he enseñado? La hipersensibilidad 4B, que era la inmunidad celular mediada por TH2, donde el eosinófilo era estimulado por un TH2, ¿verdad? Eso también les he enseñado cuando hablábamos de inmunología. Y la tercera forma el tercer mecanismo inmune es la asociada a inmunocomplejos, ¿verdad? Donde hay antígeno, anticuerpo soluble que está en el plasma, y esto va viajando a través que se llama del plasma. Por ejemplo, el antígeno es de la hepatitis B y la hepatitis C, y se van a formar anticuerpos IgG, IgM, y estos inmunocomplejos van viajando a través de nuestro organismo y se van depositando en las diferentes partes de nuestro organismo, y se depositan y producen las glomerulonefritis. Ejemplo de eso, les decía, es el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Schoellen-Henoch, etcétera, etcétera. Y hay otras vasculitis mediada por hipersensibilidad, mediada por linfocitos T. Por ejemplo, ahí tenemos el Takayasu, el Kawasaki, la arteritis de la temporal, la aortitis aislada, etcétera, etcétera. Acá en el mecanismo inmune tipo 4 está la hipersensibilidad tipo 4. Ya acá tenemos la hipersensibilidad 4A, por ejemplo, ahí está eh, la que se llama la arteritis de la temporal. En la 4B está el Schur-Strauss, que es el del asma crónico. Entonces, fíjense, esto es en resumen, la hipersensibilidad tipo 1 alérgica es mediada por IgE, el Schur-Strauss. La tipo 2, hipersensibilidad tipo 2, mediada por antígeno anticuerpo, que está donde el antígeno está pegado a una superficie celular, están los ANCA. Fíjense, acá están los ANCAs. La hipersensibilidad 3 por complejos inmunes, ahí tenemos el lupus, la poliarteritis nodosa, y la tipo 4 por linfocitos T, tenemos el Takayasu, la arteritis de la temporal. Esos son los mecanismos inmunes. Ahora, ¿qué sintomatología va a tener la vasculitis? ¿Se acuerdan que les decía que la vasculitis era la inflamación de la pared del vaso sanguíneo, determinando una oclusión de la pared del vaso sanguíneo? Por lo tanto, la vasculitis va a tener síntomas sistémicos
y va a tener síntomas isquémicos. Los síntomas sistémicos van a depender de la inflamación, del proceso inflamatorio, y los síntomas isquémicos van a depender del vaso sanguíneo afectado. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, síntomas sistémicos, ¿cuáles son los síntomas sistémicos? Fiebre, compromiso del estado general, vamos a tener baja de peso, y a veces son los únicos síntomas que presenta el paciente. Vamos a tener fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, y el paciente con vasculitis nos llega solo con eso, con esa historia. Doctor, hace 4 o 5 meses estoy bajando de peso, me siento muy decaído, no tengo fuerza para nada y tengo fiebre en la noche, sudo mucho. Eso puede ser un cáncer, un linfoma, un linfoma generalmente, o puede ser también una vasculitis. Uno le va buscando y muchas veces no encuentra datos de vasculitis periférica, pero sí hay una vasculitis, por ejemplo, a nivel de la aorta, una vasculitis a nivel de la temporal, un vaso sanguíneo grande o a veces un vaso sanguíneo pequeño que no estamos viendo porque no hay compromiso de la piel, ¿verdad? O una glomerulonefritis podemos tener, o una vasculitis a nivel hepático. Pedimos los exámenes y hay alteración en la función hepática, alteración en la función renal, o por ejemplo tenemos alteración en cualquier otro órgano vital. Entonces hay síntomas sistémicos que dependen del proceso inflamatorio. Y en laboratorio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver velocidad de eritrosedimentación alta, vamos a tener una proteína C reactiva alta, una PCR, que es la proteína C reactiva, diferente a la reacción de polimerasa en cadena. Tenemos entonces una BES alta, una PCR alta. A veces, en forma muy rara, tenemos BES PCR no muy altas, pero hay otros marcadores de inflamación como la ferritina, que ahora se está pidiendo mucho más por el COVID. Hay algunos procesos inflamatorios que no elevan mucho la vez la PCR, pero sí elevan mucho la ferritina. Y también como marcador de inflamación está el D-dímero. El D-dímero no solo es marcador de inflamación, o no solo es marcador de trombosis venosa, también puede ser marcador de inflamación. ¿Entendido? Rafael, prende tu cámara, por favor. Rafael de Ugarte. Estoy, doctor. Entonces, ¿queda claro, Rafael? Sí, doctor. Entonces, el D-dímero y la ferritina son marcadores inflamatorios, no solo marcadores de el D-dímero no solo es marcador de coagulación, tener en vasculitis elevados esos valores. ¿Qué ha pasado? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, se ha cortado un momento, la transmisión está congelada su pantalla.
Doctor, su micrófono está apagado. Ahora sí, Constancia. ¿Qué haría yo sin ti, Constancia? Sí, estaba apagado mi... Estaba apagada mi... Estaba apagado mi micrófono, se fue por un momento el internet, creo. Les decía que teníamos los síntomas sistémicos, cuyos marcadores eran la PCR, era la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, podía ser la ferritina, podía ser el dímero, que es mucho más menos frecuente, es raro, pero sí en algunos tipos de inflamación puede estar alto el D-dímero, puede ser el aumento de plaquetas o trombocitosis, puede haber trombocitosis o aumento de plaquetas, no solo como marcador de la plaqueta no solo entra en coagulación, también entra en inflamación. Incluso puede haber leucocitosis, entonces uno piensa que estos pacientes están muchas veces infectados y no es solo proceso inflamatorio. Y dentro de los síntomas isquémicos depende mucho del vaso sanguíneo afectado. Hay vasos sanguíneos, por ejemplo, de la piel que pueden estar afectados y como en este paciente, fíjense, tiene una vasculitis cutánea. Y cuando hay una vasculitis cutánea, lo, lo más frecuente que hay es una vasculitis leucocitoclástica, se llama así, donde hay polimorfonucleares, leucocitos polimorfonucleares, que es la vasculitis más frecuente, que es la asociada a medicamentos, ¿ya? La asociada a medicamentos. Esa es la vasculitis leucocitoclástica o asociada... Doctor, perdón, me retiro. Hay código azul. Ya, entonces ahí está la vasculitis leucocitoclástica. Y la vasculitis leucocitoclástica asociada a medicamentos, ¿no? Entonces, fíjense, es imposible diferenciar a simple vista las vasculitis cutáneas, todas se parecen, lo que hay que hacer es siempre una biopsia de piel. Esta es una vasculitis, son manchas, de hecho, toda lesión cutánea palpable es vasculitis mientras uno no demuestre lo contrario. Pero hay lesiones vasculíticas más profundas que a veces no son palpables. Son vasos más profundos del celular subcutáneo donde uno trata de palpar y no va a palpar, pero sí hay una vasculitis más profunda. Pero las vasculitis de vasos más superficiales son palpables, ¿verdad? Otro órgano que puede afectar la vasculitis con relativa frecuencia es, por ejemplo, a nivel del riñón, que vamos a llamar a esta vasculitis renal o glomerular, glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Y esta glomerulonefritis, fíjense, hay un infiltrado inflamatorio en este vaso sanguíneo. Dependiendo de la causa, si es un lupus, vamos a clasificar glomerulonefritis tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, porque es una vasculitis. ¿Ah? La tipo 5 es otro tipo de alteración donde hay que se llama anticuerpos directamente contra la membrana basal. ¿Ya? En ese caso, la noxa es en forma directa contra la membrana basal, no es indirecta. En este caso hay antígenos, anticuerpos, DNA con anti-DNA que van viajando a través del torrente sanguíneo y se van a depositar en el glomérulo y van a producir la glomerulonefritis, el síndrome nefrítico, que va a tener hematuria, proteinuria, como hay isquemia a nivel del
glomérulo, se va a producir hipertensión y que nos van a dar, nos va a dar un síndrome nefrítico, ¿no? Tipo 2 es mesangial. ¿En qué lugar va a ser el mesangio? A la entrada del glomérulo. Hagan de cuenta que esta es una uva, entonces a la entrada en el palito donde se agarra la uva es mesangial. ¿Sí? Tipo 3 es focal, solo una partecita. Por ejemplo, esta puede ser como focal, entre comillas, solo una partecita. Y segmentarias solo focales, son pocos focos, pocos glomérulos los afectados, y segmentarias solo un segmento del glomérulo. Esta podría pasar por una difusa. Fíjense, todo el glomérulo está inflamado, toda la uva está inflamada. Y difusa es porque casi todas las uvas del racimo también están afectadas. Esa es la tipo 4, ¿verdad? Otra vasculitis, por ejemplo, este es un Wegener con compromiso de los nódulos pulmonares, fíjense. Acá hay unos nódulos pulmonares en una granulomatosis de Wegener. Acá hay una vasculitis cerebral con isquemia. Entonces, ¿qué es lo que uno va a ver en la parte clínica? Un paciente va a venir, pues, a la consulta, o uno va a ver hospitalizado a un paciente con síntomas isquémicos, fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, BES, PCR alta, ferritina, datos sistémicos de inflamación, además asociado a datos, muchas veces, generalmente, a datos isquémicos. A veces no hay datos isquémicos. A veces los sistémicos no son muy intensos, son más los isquémicos, ¿ya? Porque no hay mucha inflamación, pero justo le tocó, por ejemplo, una vasculitis cerebral. En ese caso no va a haber mucha fiebre, no va a haber mucho compromiso del estado general, no va a haber BES ni PCR muy altas. ¿Por qué? Porque ha sido poca la inflamación, pero mala suerte que ha sido justo en un lugar muy de muchos síntomas llamativos. Pero a veces no son lugares muy de mucha manifestación, entonces van a primar los síntomas isquémicos. Pero si hay síntomas isquémicos, hay síntomas sistémicos, hay que pensar siempre en vasculitis. O en datos solo sistémicos o solo isquémicos, hay que pensar en vasculitis si es que no hay otra causa. Y cuando uno piensa en vasculitis, siempre hay que descartar lo que antes se llamaba pseudovasculitis. Todavía yo les presento este algoritmo, porque lo que antes llamábamos pseudovasculitis, ahora se sabe que producen vasculitis, pero tienen un manejo totalmente diferente, porque la endocarditis bacteriana no podemos inmunosuprimir, igual que al mixoma auricular, igual que a las embolias de colesterol, muchachos. Por lo tanto, muchachos, cuando uno piensa en vasculitis, siempre hay que tener en cuenta estas tres entidades: endocarditis bacteriana, mixoma auricular y las embolias de colesterol. Obviamente hay que ver de que el paciente no se esté inyectando cocaína y algunas otras cosas tóxicas que estén produciendo una noxa directa que produce también vasculitis, ¿verdad? Entonces hay que ver si la vasculitis es primaria o secundaria. Esta clasificación de vasculitis primaria y secundaria ya ha cambiado, como vamos a ver. Pero para efectos de enfrentamiento al paciente, yo todavía les enseño, ¿ya? Entonces, fíjense para atrás. Síntomas isquémicos, síntomas sistémicos, sospechamos de vasculitis. Y cuando hemos pensado en vasculitis, hay que descartar estas formas de vasculitis que antes llamábamos pseudovasculitis: endocarditis, mixoma, embolia de colesterol y que el paciente se esté inyectando cosas. O sea, los que producen noxa directa, ¿ya? Antes se llamaban pseudovasculitis, ahora se sabe que producen vasculitis.
Y si es vasculitis, vamos a pensar, ¿será vasculitis solamente o habrá alguna otra cosa más que vasculitis? Y las vasculitis, que antes se llamaban vasculitis secundarias, según el Congreso de Chapel Hill del 94, se dividían en vasculitis secundarias a medicamentos, secundarias a enfermedad del colágeno, secundarias a infecciones, a neoplasias y enfermedad inflamatoria intestinal. Medicamentos es, como les decía, la forma más frecuente de vasculitis, las secundarias a medicamentos. Cualquier medicamento puede producir vasculitis cutánea, pero hay algunos medicamentos como el propiltiuracilo producen unas vasculitis terribles. Es por eso que ya casi no se usa propiltiuracilo. El metimazol, que es el fármaco sustituto, también puede producir vasculitis, pero esta es mucho menos frecuente. Las colagenopatías, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, les he estado repitiendo desde la primera clase, produce vasculitis y produce glomerulonefritis. La artritis reumatoide, cualquier enfermedad del colágeno, la dermatomiositis, la polimiositis, el Sjögren producen vasculitis, ¿verdad? Las infecciones, ¿qué infecciones van a producir vasculitis? Con más frecuencia, las infecciones virales, VIH, hepatitis B, hepatitis C, las bacterianas como ¿qué se llama? El micoplasma, los hongos, etcétera, etcétera. Cualquier infección nos puede producir vasculitis. Las neoplasias. ¿Qué neoplasias? Principalmente las del sistema inmunológico, ¿verdad? Y también las células pequeñas, de células pequeñas del pulmón, las del colon, etcétera, etcétera. La enfermedad inflamatoria intestinal también produce vasculitis y esta sí produce elevación del dedímero, produce elevación de la ferritina, ¿ya? Entonces, antes se dividía, entonces, ya saben, en pseudovasculitis y en vasculitis primarias y en vasculitis secundarias. Entonces, las primarias, acá estamos en primarias, se dividían en vasculitis según el tamaño del vaso. Vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande. Vaso pequeño eran las asociadas a ANCA y vaso grande a complejos inmunes. Básicamente asociados a ANCA, hipersensibilidad tipo 2 y complejos inmunes, hipersensibilidad tipo 3. Vaso mediano, teníamos la poliarteritis nodosa y el Kawasaki, y vaso grande, arteritis de la temporal y Takayasu. Básicamente, este es un resumen, porque en vaso pequeño tenemos varios más. Acá, por ejemplo, tenemos otras vasculitis como el Leo Burger, hay muchas otras vasculitis, ¿ya? Pero este es como un resumen. Pero les decía que esta clasificación es la antigua, eso es más que todo para hacer el enfrentamiento del paciente. Les decía, uno veía síntomas sistémicos, síntomas isquémicos, sospechaba de vasculitis y tenía que ver si era una vasculitis o una pseudovasculitis, lo que llamamos ahora vasculitis por noxa directa, endocarditis siempre hay que descartar, mixoma auricular, embolia de colesterol y los que se inyectaban, ¿sí? Y si era vasculitis, era primaria o secundaria, ¿verdad? Acá tenemos las vasculitis, eran primarias, eran las secundarias, pero ahora están clasificadas de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Por ejemplo, tenemos las vasculitis de vaso grande, como tenemos la arteritis de la temporal, la vasculitis
de Takayasu, la de Kawasaki, tenemos la poliarteritis nodosa, etcétera, etcétera. Esta clasificación actual, la de Chapel Hill, la vamos a hacer mañana. Y esta es la actual. Lean un poquito, por favor, la clasificación actual de las vasculitis. ¿Ya? Mañana acabamos lo que es vasculitis, muchachos.